Muy bien, hola, muy buenas tardes a todas las personas que estén viendo esto. Estamos totalmente transmitiendo en vivo desde la página oficial de Un Cuarto para las Dos Films. Son las 7 horas con 2 minutos exactamente en este domingo 28 de marzo. Y hoy, en esta primer mesa redonda del año, nos acompañan el profesor Marco Antonio Villa Salazar, eh, la señorita Romina Coeto García, la señorita Francesca Osornio Sánchez y la señorita Alejandra Aide Hernández Martínez. Eh, Hoy estamos reunidos, nosotros cinco aquí para entablar un diálogo acerca del arte minimalista. Y la primera cosa con la que quisiera comenzar esta mesa redonda es con la primera pregunta de la jornada, que es, como todos ya sabemos, el arte minimalista es una vanguardia que tiene como peculiaridad el menor uso de elementos para expresar sus mensajes, y que estos mismos elementos estén perfectamente de acuerdo y acordes con el discurso, ¿no? Por tener esta característica no significa que sea menos llamativo o que atraiga a menos personas, ¿no? Más sin embargo, al igual que todas las vanguardias, ha dejado una gran marca dentro del arte contemporáneo y me gustaría preguntarles a todos ustedes, cuáles, en su opinión, serían como las aportaciones más importantes que deja el arte minimalista a, a toda la historia del arte en sí, ¿no? No solamente del arte contemporáneo, porque ya una vez que pisó tierra dentro de nuestras vidas, ya es un impacto muy grande que no se puede borrar, ¿no? Caracteriza mucho al arte minimalista es que fue algo que rompió con lo que se había visto hasta ese momento en el arte, ¿no? En la historia del arte estábamos acostumbrados a ver como que cosas muy detalladas, que se enfocaban específicamente en tener como estos mensajes subliminales y en todo. Y de repente nomás vemos algo que rompe totalmente con ese esquema y es como mínimo material, texturas, etcétera, ¿no? Yo diría que fue una corriente muy avanzada para su tiempo. Fue algo que hasta en ese momento no se había visto en ningún lado y que realmente dejó una huella y dejó como que esta pauta dentro del arte que hasta la fecha no se ha podido replicar, no es algo que totalmente existe por su propia cuenta y que no hemos visto en ningún otro lado, ¿no? Una de las cosas que yo creo que deja marcada este arte es que en vez de enfocarse en sentimientos, en opiniones, en críticas, es algo que se va más por lo material, por las texturas y por dejar al espectador ver realmente la esencia del arte, que es con lo que se hace, ¿no? Y no lo que quiere transmitir. Muchas gracias. Ahora, para cerrar este primer bloque, terminamos con la señorita Aide. Por favor, adelante. Hola, bueno, para mí estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros panelistas, pero también creo que no es tanto de las texturas, ¿no? Por ejemplo mencionan texturas, colores, pero no, o sea, no es eso, o sea, eso es una forma de expresar, ¿no? Y el minimalismo casi siempre lo que se quiere lograr, pues es no expresar absolutamente nada, ¿no? O sea, you see what you see, o sea, tú ves lo que ves, es lo que ves, o sea, nada más. O sea, no hay un mensaje, no hay un nada, o sea, no hay contenido. Entonces, un color es muy complicado porque, y por eso yo creo que no se ha desarrollado otro tipo de minimalismo tan puro como en el minimalismo, porque es algo muy difícil de seguir. O sea, siempre lo que ellos quisieron era como quitar la gestualidad del autor, ¿no? Que eso era el expresionismo abstracto, ¿no? Que era todo el autor, toda la expresión, todos los gestos. Y en el minimalismo nada de eso, o sea, entonces incluso muchos de los artistas minimalistas no podían cumplir con los requerimientos del minimalismo, ¿no? Porque siempre, siempre va a estar la huella del autor, ¿no? O sea, siempre se va a escapar ahí algo, ¿no? El color, porque ¿por qué quieres hacer un cubo de cemento pulido y no otra cosa? O sea, ¿por qué ese material? O sea, eso debe de tener algo, ¿no? Es ya ser muy picky, muy entrometido, ¿no?
pero creo que lo que es como muy pregnante del minimalismo es eso, ¿no? Tratar de retirar total y completamente la gestualidad del autor, ¿no? Incluso muchas de sus obras no las producía el mismo autor, porque incluso tocarlas daba la idea de que eso iba a transformar el objeto, ¿no? Y por eso no, ni siquiera los hacían ellos, por así decirlo, pero siempre siento que se escapa un poco de la gestualidad del autor. Es imposible no, ¿saben? O sea, no tocarlo, no moverlo, no transmitir algo. Y creo que eso es lo más, lo más importante de este movimiento, ¿no? Como quitar completa y totalmente la expresión, el contenido y la gestualidad, ¿no? Eso creo que es lo principal y lo más pesado de ese grupo. Y pues ya. Muchísimas gracias, señorita Ide. Y sí, efectivamente, como ya lo menciona cada uno de nuestros panelistas, las mismas, por así decirlo, reglas que se impusieron los artistas que formaban parte de esta vanguardia, fueron muy difíciles también para ellos mismos como cumplirlas todas, debido a lo que mencionaba la señorita Ide con anterioridad, de que pues sí es complicado no dejar como una marca autoral en cualquier tipo de obra, por más mínima o pequeña que ésta sea, ya que por el simple hecho de ser algo que estás realizando tú mismo, ya lleva ahí como ciertos rasgos, ciertas cualidades tuyas, ¿no? Entonces, sí es también como una de las cualidades más claves de este movimiento y también más, al menos para mí, más impresionantes, ¿no? El que logren zafarse de eso. Ahora, partamos a nuestro segundo bloque, el cual consiste en hablar acerca de lo siguiente. A la par que el minimalismo artístico continuaba con su jornada, también comenzaron a presentarse vanguardias que presentaban una serie de ideologías que se oponían a lo que el minimalismo quería, digamos, aportar al arte contemporáneo, ¿no? Eh, donde lo más importante era generar un fuerte impacto al espectador a través del uso excesivo de elementos que son funcionales para un discurso artístico que presentan obras pertenecientes a otro tipo de movimientos, ¿no? Algunos de esos movimientos pueden ser como el mismo expresionismo abstracto o también lo que se le conoce como accionismo vienés, que es un movimiento que se caracteriza principal es ser todo lo contrario al arte minimalista, ya que es totalmente exagerado, busca choquear al espectador, hay mucho de la autoría de los autores dentro de las obras del accionismo vienés, y bueno, en base a eso, la siguiente pregunta es, ¿qué les parecen a ustedes toda esta oleada de movimientos que surgieron como contrapostura del minimalismo y como espectadores del arte, ¿de qué lado se quedan ustedes? ¿En el de las personas que prefieren el menos significa más? ¿O en una posición en las que el más significa más? ¿O, o de plano ustedes se identifican más con una posición neutral, así de, no sabes qué, yo no me voy para ningún bando, yo me quedo en medio, muy feliz? Y sí, ahora para pensar esta ronda, comenzamos primero con la señorita Romina, por favor. Claro, pues bueno, yo creo que yo me mantengo en una posición neutra, ¿no? Ya que desmeritar un movimiento del otro creo que se me hace injusto, porque tenemos el caso de el accionismo vienés, ¿no? Con Hermann Nietzsche, que pues por ejemplo el accionismo vienés lo que tiene es que puede ser muy grotesco, muy controversial, muy violento, entonces eso es lo que lo vuelve enriquecedor. Tenemos otras corrientes, por ejemplo, el kitsch, que es la saturación total de la estética, ¿no? Tenemos diferentes corrientes que son la contraposición del mismo minimalismo, pero yo creo que demeritar uno del otro es injusto porque no le estaríamos rindiendo la misma importancia que se merecen y el mismo respeto, porque el grado de complejidad de los dos, aunque no parezca, puede llegar a ser incluso el mismo. O sea, se justifica, a lo mejor no se justifica con la pieza, pero se justifica con el discurso. Entonces, los dos pasan a tener un grado muy, muy importante dentro del mismo arte.
Entonces, en la historia del arte tenemos todos estos movimientos que desmeritar y compararlos unos con el otro es injusto, porque incluso la temporalidad, los tópicos que se manejan, el contexto social, histórico, económico, es muy, muy diferente incluso estamos hablando de países totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo me considero en una posición neutra y creo que ahí me voy a quedar. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la señorita Francesca, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Romina, no podemos desmeditar el crédito de otras corrientes para darle favor solo a uno, ¿no? Yo creo que es algo totalmente necesario que existan como que estas cosas opuestas, es algo que siempre va a ocurrir, es algo que siempre ha ocurrido, porque eso demuestra lo que los diferencia, ¿no? Lo que hace especial a uno y lo que hace especial al otro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta lo que representa el minimalismo, que es como esta producción orgánica que no busca literal expresar nada, sino que solo busca existir, pero al mismo tiempo me gusta lo que expresan para mí otras corrientes, ¿no? Como lo serían las que existían al mismo tiempo que el minimalismo, como el pop art, el art deco, el modernismo, etcétera. Por ejemplo, yo sí en lo personal, aunque entiendo de dónde surge el accionismo vienés, aunque entiendo por qué existe, aunque entiendo la razón dentro del arte, a mí es algo que no me gusta, para mí es algo muy violento, algo que a mí no me incomoda ver, ¿no? Y eso es justamente lo que busca hacer, entonces lo entiendo como dentro de la parte de la historia del arte, pero yo igual prefiero en una posición neutra donde no le doy favor a nada, sino en una posición donde todo es favorable. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la señorita Alejandra Aide, por favor. Pues sí, yo también estoy, o sea, concuerdo con que no puedes demeritar ningún movimiento porque simplemente son cosas diferentes, o sea, no hay puntos de comparación y siempre todo va a ser diferente, ¿no? O sea, no se me hace como algo irrelevante, ¿no? Compararlos. Pero sí voy a decir que a mí, en lo personal, me gusta mucho el kitsch, el pop art, el expresionismo abstracto, pero ciertamente le tengo un amor muy, muy, muy grande al minimalismo, al postminimalismo, porque para mí sí, menos es más. O sea, me gusta mucho la parte esencial de las cosas. Y yo estudié diseño industrial y pues para mí el material es pues el epítome de los objetos, ¿no? O sea, de con qué están hechos los objetos, con qué está hecho todo lo que te rodea, ¿no? Y la relación de, si bien no hay un mensaje que expresar en el minimalismo, hay una lack de contenido, ¿no? Pero sí se puede pensar en la relación que tiene este objeto con el espacio o con las personas que están a su alrededor, cómo interactúa con otras piezas, cómo esa pieza pues está ahí y qué es lo que sucede con ella, ¿no? Y eso para mí me parece fantástico, ¿no? O sea, me gusta muchísimo la relación de los espacios, de las luces, de la estética, de cómo se ve, de simplemente lo que es. O sea, menos es, para mí siempre menos va a ser más. Y mi obra y mis piezas siempre trato de usar los menos materiales posibles. Casi todas mis piezas no tienen color, tienen el color del material. Si es transparente, si es metal, y así, ¿no? Entonces, yo sí soy del team minimalismo, no demerito los otros movimientos, pero a mí personalmente me gusta más esa estética y esa premisa que plantean ellos, ¿no? Entonces yo no voy a ser neutral, yo sí estoy del lado del movimiento minimalista, me gusta más eso a mí, ¿no? Muchas gracias. Ahora para cerrar, profesor Marco, adelante, por favor. Voy a decir una cosa muy arrogante, pero mi postura es posmoderna. Pero lo digo, ahora me explico por qué. Finalmente en la posmodernidad pueden coexistir muchas verdades digamos, en un mismo tiempo y espacio, y en ese sentido yo no me parece que una vanguardia sea más genuina que la otra o que tenga mayor aporte que otro. Finalmente es comprender que ambas surgieron por ejemplo, el accionismo vienes pues está vinculado a un periodo de posguerra donde justamente lo que interesa
explorar es eso brutal que somos, el horror, la sangre, lo ritual. Y por otro lado, pues el minimalismo surge en una cultura urbana, hiperindustrializada, donde están los materiales y interesan los materiales por sí mismo, no tanto el transmitir un gesto, un contenido o una alegoría. De hecho, el que se haya, en el caso del minimalismo, que se haya llegado hacia ese extremo, pues tiene que ver con que muchos de sus, por lo menos las figuras clave, que sea Dan Flavin, Carl André, tenían una formación teórica en bellas artes y tenían presente, digamos, todas esas otras vanguardias por donde habían transitado, si ellos pensaban que ese camino no transitado era el de la no gestualidad, del objeto por el objeto, lo material por lo material. Entonces, pues sí, no me inclinaría por decir que una mejor que otra, simplemente se coexisten todas estas verdades, ¿no? Y ya, es lo único que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por compartir por así decirlo, su postura dentro de esta pregunta. Yo concuerdo mucho con tanto con la señorita Romina como la señorita Fran en esta cuestión de la neutralidad. Yo también es ahí donde yo personalmente me ubico. También comparto muchísimo la cuestión de que el accionismo vienés no genera mucho impacto en mí debido a lo mismo de la violencia, el shock que plantean al espectador. Eh, pero sí, creo que es innegable la marca que han dejado dentro de la historia del arte. No se va a poder borrar nunca, aunque, digamos, ciertos haters que tiene el movimiento, que ya también ya eso es, ya llegar a mucho, ya formar parte de un hater de un movimiento artístico. Pero bueno, es parte de nosotros como humanidad, ¿no? Siempre estar como dimensionando todo en dos bandos, tanto yo soy team minimalista, yo soy team no minimalista, etcétera, etcétera. Recuerda mucho a lo que está pasando actualmente con Team Kong, Team Godzilla. Eh, Curiosamente, pero así es. Ahora, para pasar a nuestro siguiente tópico, que ya es entrar a hablar de las características del movimiento, la siguiente pregunta es, una de las características principales del arte minimalista, sin duda alguna, es el uso de los colores primarios y los cuerpos geométricos, por lo que mi siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más rescatan ustedes, nuestros panelistas, del desarrollo de estos recursos a lo largo de la historia del movimiento y cómo estos han ido transmutando, cómo les parece que ha sucedido esa transmutación, etcétera, etcétera? Y para abrir esta pregunta, comenzamos con la señorita Fran. Por favor, adelante, Fran. Bueno, para mí, como dices tú, lo que se puede rescatar mucho del minimalista es esta atención específica que le ponen al material con el que es hecho, ¿no? El que simplemente sea ver el material, apreciarlo por lo que es algo que normalmente y generalmente no se hace cuando estamos viendo una obra de arte, ¿no? Si hablamos en cuestiones de una pintura, tú ves a la pintura y ves lo que se está retratando en la pintura, ves los colores que usan, las figuras que representan, ¿no? Estos sentimientos que pueden transmitirte, mientras que el minimalismo en todas sus piezas es un pedazo de madera, observa la madera. Es una pintura de un cuadrado, observa el cuadrado, ¿no? Y yo creo que eso da como que pie a que el espectador aprecie aquello que hace una pieza de arte, ¿no? Que es todo lo que trae de fondo, que es todo este material que es usado, que sin ello no podría ser posible ver una escultura, ver una instalación, ver una pintura, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que el arte minimalista se hace que prestemos atención a esto que por lo general no tomamos en cuenta, ¿no? Y que no solo ayuda a que apreciemos este material, sino que realmente podamos digerir y consumir el arte de una manera en la que no lo hacemos. Muchas gracias. Ahora continuamos. Usted, señorita Aide, por favor. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Francesca. Creo que
muy importante el material, la materialidad del material como tal, o sea, y no creo que, como dice Francisco, que se le dé como un spotlight, ¿no? O sea, que se le preste atención. También lo que yo creo que podemos rescatar es no solamente la materialidad, sino la espacialidad, o sea, la espacialidad de como tal, ¿no? Y como había mencionado, o sea, cómo interactúa con el lugar en donde está o con las personas y todo esto, ¿no? También creo que no es como que... No es como que... Es que también tengo ahí como una contradicción, ¿no? O sea, yo lo pienso y pienso, sí es el material, pero el material como tal es un contenido, ¿no? Y eso es lo que... Y es imposible quitar o sea, la materialidad del contenido del objeto como tal, ¿no? Y por eso creo que es muy difícil seguir las reglas del minimalismo, porque el propio material pues tiene un significado, tiene una significación. Y es algo que como que, o sea, sí, pero si no hubiera un objeto y no hubiera un material, pues no habría nada y no habría minimalismo, ¿no? Pero es algo que siempre me pasa en la mente cuando pienso en que le daban importancia a lo material, al objeto como tal, pero pues siempre todo tiene una doble lectura, ¿no? Entonces, eso es lo que me surge como cuando pienso en la materialidad y en el material y en lo que se puede rescatar de eso y cómo es un movimiento con unas reglas muy complejas. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, señorita Romina, adelante. Creo que muy bien, todos los puntos, pero creo que un paso que se nos está olvidando es la factura, todo el proceso de factura que tenemos dentro de estas obras, ¿no? Entonces, creo que al igual desde la incubación del proyecto hasta el momento en el que esta pieza influye en el espacio, tiene todo un proceso muy enriquecedor, ¿no? Desde la concepción discursiva, desde las ideas, desde la generación del material, la experimentación de los materiales, creo que es algo que se nos está olvidando dentro del arte minimalista, porque creo que hablar del minimalismo sin hablar de todo lo que conlleva, porque es un proceso muy largo. Hay veces que vemos obras de Judy Chicago, de Dan Flavin, como mencionó Marco, que son muy, muy buenas, porque obviamente tienen una carrera en bellas artes, en arquitectura, y todo esto se nos olvida en el momento de que vemos el trabajo final, aunque sea un cubo de concreto, aunque sean maderas, aunque sea como los cuadros de Don Kawara, que nada más nos dicen fechas, nos hacen cuestionarnos por qué nos estamos enfrentando hacia esto, qué es lo que llevó y qué es el proceso que llevó al artista, ¿no? A enfrentarnos a lo que estamos viendo ahorita, por qué color, por qué ese color, por qué el monocromo, porque a lo mejor fue un estipulado que ellos hicieron, pero ¿qué pintura estamos viendo? Podría ser acrílica, podría ser incluso una impresión, podría ser óleo, ¿no? Entonces, todo eso es lo enriquecedor y eso es yo creo que una parte muy esencial de lo que habíamos visto, de los recursos a todo lo largo de este movimiento. Muchísimas gracias. Ahora para cerrar, profesor Marco, por favor. Bien, pues retomando un poco de las ideas, me quedaré con este gran aporte que es el cuestionar qué es una estructura y qué es una escultura y qué es una pintura. De hecho, en sí mismo el hecho, por ejemplo, de no utilizar una base para montar una escultura, sino que la base misma sea la escultura, pues es un cuestionamiento a esta vieja tradición del quehacer escultórico. Por ejemplo, el incorporar estos tubos de neón por parte de Dan Flavin para una pintura, pues también hace cuestionar qué es una pintura, los soportes, el hecho de que estén simplemente tendidos en el suelo, recargados en la pared. Yo creo que ese sería como el gran aporte, ¿no? El cuestionar
qué es una pintura, no por el camino del arte conceptual, en donde estaría implícita una alegoría. Aquí no interesa la alegoría, ni el gesto, ni nada. Es simplemente el mostrar el material tal como es, digo, previamente diseñado, ya sea con formas geométricas y en secuencia, que es como sí, una característica, pero el hecho de esa simetría y de ser replicado y dispuesto en ciertas secuencias no busca transmitir algo en particular, una alegoría, un mensaje, un gesto. Simplemente ser, ¿no? Ahí ese sería como el gran aporte, y yo creo que uno de estos herederos, o donde quizás se hace más, se presenta de manera más, ¿cómo decirlo?, cercana en el tiempo. Pienso en muchas prácticas de arquitectos que hacen instalación, con el simple propósito de tener una experiencia estética que no va implícita con un mensaje. Pienso en esta instalación que hizo Fernanda Canales en el Museo Tamayo hace como un año, en el cual colocó espejos en un espacio abierto ahí en el bosque de Chapultepec, y simplemente sin cédulas ni nada, ni un texto curatorial, simplemente era tener la experiencia de cruzar, si es que uno lo decidía, por ese laberinto o no, y tener la experiencia, pero no buscaba transmitir como nada en particular, un mensaje, ¿no? Siempre hay a lo mejor esta idea ampliamente difundida en la opinión pública, de que una pieza de arte, si no transmite nada, un mensaje, entonces no es arte. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión, y justamente el arte minimalista pues pone el dedo en la llaga en ese asunto, ¿no? De esto de que se pide, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la intención del autor? Aquí no interesa el gesto, ni siquiera el hacer, como oficio. Generalmente se delega la ejecución del pulido de las superficies o la disposición de los tubos de neón a un tercero que lo va a colocar en un espacio o a construir una estructura. Ese es, yo creo yo, uno de los grandes aportes, y que aún el día de hoy sigue haciendo eco importante y generando mayores discusiones. Quiero aprovechar a propósito de algo que mencionaba Aide, de lo difícil que es seguir las reglas del minimalismo. El mismo Carl André en el 92-93 hizo una pieza que se llama algo así como The Maze and Snares of Minimalism, que más o menos pudiéramos traducir como las trampas propias del minimalismo, en el cual hay unas estructuras que ya en sí mismas, por la disposición en el espacio, impedían el poder desplazarse en el mismo. Eran como las trampas del minimalismo, y él un poco burlándose de estas reglas reglas estrictas que asimismo se impusieron para, digamos, la generación de estas piezas, y cómo también se vuelve una trampa en sí misma. Pero bueno, pues ahí está. Ya apago el micrófono. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido en estos momentos. Ahora, para nuestra siguiente pregunta, quisiera que nos centráramos únicamente en una característica del movimiento minimalista, la cual es la cuestión del desarrollo y el manejo de las metáforas dentro del arte, que en el caso del minimalismo lo que se trata de hacer es que no exista esa posibilidad para los espectadores de, no sé, por así decirlo, generarse una idea con una metáfora que pudiera ser al ver una caja de madera o a ver las obras de Dan Fleming, que eso
no existiera. Esto me llama mucho la atención porque hay un video de David Lynch, el gran cineasta surrealista estadounidense, que está circulando mucho por redes, sobre todo Facebook, en el cual él menciona que a él le gusta mucho que las películas siempre queden abiertas para que el espectador pueda cerrar la construcción del mensaje y también a través como de lo que se va presentando en ella, el espectador se pueda generar sus propias ideas, ¿no? Esto me causó un poco de ruido al momento en que lo vi, y centrándolo y trayéndolo un poco más acá a nuestra conversación, por lo mismo, ¿no? De que el minimalismo trata como de que esta cuestión no pueda suceder y que simplemente te centres en lo que estás viendo. Pero no creo que eso signifique que lo que el minimalismo quiera hacer o trate de hacer es evitar que el espectador pueda, digamos, mm, sentir algo, ¿no? Porque si bien es verdad que yo no siento nada como al entrar a un museo y al ver las, las luces de Dan Fleming, por ejemplo, este, una vez que te pones a investigar todo lo que hay detrás, como también ya lo mencionamos, es cuando te llegan como los sentimientos y algunas otras cosas, ¿no? Al menos eso pasa conmigo. Y entonces, ya para finalizar, ¿qué piensan ustedes de este motivo por el que los artistas minimalistas buscaban alejarse de cualquier interpretación metafórica que el público, la crítica o los medios de su tiempo pudieran generar de su obra? ¿Les parece positiva esta característica, tanto para el espectador como para el artista? Y comenzamos ahora con la señorita Aide. Por favor, adelante. Pues si es positiva o negativa, creo que creo que no es ninguna de las dos. O sea, porque si bien el minimalismo trataba de quitar la habilidad del espectador de poder contribuir a este proceso interactivo, ¿no? Entre la obra y el espectador, me parece a mí algo muy interesante porque es algo muy complicado de quitar, ¿no? O sea, de quitar esa parte. Es muy complejo porque siempre el humano tiende a completar algo, a interactuar con algo, ¿sabes? O sea, es muy difícil. Entonces, si bien está tratando de hacer eso, no creo que sea negativo porque es solamente una forma diferente de hacer, ¿no? O sea, es un objetivo diferente. Es muy complejo, pero es simplemente diferente, ¿no? Ya el minimalismo, bueno, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, como dices, ¿no? Que con las luces de Flavin, que tú entras y no te hace sentir nada, ¿no? Y a mí no es que me haga sentir algo, pero me gusta mucho cómo se ve, ¿no? La especialidad, cómo interactúa con el espacio. Eso me llena el ojo, ¿no? Yo soy muy visual y a mí me gusta que las cosas se vean de cierta manera, que den una cierta sensación. Y si bien no es un sentimiento, sí puede ser una sensación lo que te hagan, una sensación de espacio, de reducción, de, no sé, o una experiencia estética, ¿no? Lo que estás viviendo ahí con las luces de Dan Flavin, más que una reacción emocional, sentimental hacia eso, ¿no? Es más algo así como cuando hueles algo rico, pero no es algo que tenga una relación con alguna memoria del pasado y simplemente estás experimentando algo que se siente de cierta manera placentero, ¿no? Y yo siento que eso es lo que pasa con la estética o con lo que pasa cuando ves algo de ese estilo, ¿no? Y por eso no creo que sea negativo, creo que es simplemente diferente, es experimentar con algo que no se había experimentado antes y ya. Muchas gracias. Ahora continuamos con usted, señorita Romina, por favor. Creo que o sea, tampoco puedo decir si es positiva o negativa, pero sí me voy un poco más al lado positivo. Creo que en el momento en el que estos artistas en conjunto deciden que no queremos tener a lo mejor un discurso de por medio, no queremos relevar interpretaciones metafóricas, creo que eso es algo que podemos ver una revolución o un cambio, ¿no? Un parteaguas que puede ser un poco paulatino, ¿no? Pero que ya lo teníamos como esa constante duda.
cuando tú entras al museo y cuando tú te encuentras con estas cuestiones, claro que surge la incógnita, ¿no? Y el artista te podrá decir, a lo mejor este es mi propósito, ¿no? Mi propósito es que no genere un discurso, que no revele de más. Pero al final del día, aunque el artista dirija el pensamiento que se tiene, creo que el que siempre tendrá la libertad de ejercer emociones, de ejercer sentimientos, de ejercer palabras, pensamientos o incluso una crítica, sea buena, mala, sea servible o inservible, va a ser el público, ¿no? Entonces el público al final y el espectador va a tener la última decisión. Entonces, por más que ellos hayan querido imponer esta doctrina, por así decirlo, o este movimiento, el público va a tener la última palabra, ¿no? Entonces, si es bello, si no es bello, si es atinado, si es para su época, no sabemos, ¿no? Porque cada cabeza piensa diferente. Entonces, el propósito ahí es donde incluso se va ramificando y vamos encontrando nuevas vertientes, incluso en el minimalismo, ¿no? Donde se tiene esta vaga concepción de qué es lo que estamos viendo, ¿no? De qué es lo que estamos presenciando. Entonces, en cuestiones de sentimientos y de interacción y de si es estético, si es bonito la utilización de los colores, podemos irnos incluso a las instalaciones contemporáneas, ¿no? Para eso sirven, ¿no? Entonces, para darnos esta sensación de emociones, de interactuar y de ver qué es lo que tenemos enfrente y de incluso olores, de todos los sentidos, ¿no? Pero para eso sirve el minimalismo, ¿no? Para solo enfocarnos en lo que está ahí. Entonces, ahí tenemos como varias vertientes. Entonces, yo me quedo como en una cuestión neutral, pero más inclinada en lo positivo. Muchas gracias. Ahora continuamos con usted, profesor Marco, por favor. No sé, Marito, ¿me pudieras volver a repetir la pregunta? Porque me perdí un poquitito. Sí, claro. Un momento, por favor. Ahora sí. ¿Qué piensan usted de este motivo por el que los artistas minimalistas buscaban alejarse de cualquier interpretación metafórica que el público, la crítica o los medios de su tiempo pudieran generar de su obra? ¿Le parece positiva esa característica tanto para ellos como artistas como el espectador? En su momento histórico me parece que debe haber sido arriesgada porque o sea, quienes llevaban la batuta, el gusto de la crítica, incluso el apoyo institucional, pues era el expresionismo abstracto. Finalmente le daba identidad a Estados Unidos como potencia de las artes en Occidente, y pues ellos habiendo estudiado las anteriores vanguardias, deciden explorar un camino no explorado, riesgoso, digo riesgoso en el sentido de ser totalmente rechazados por la crítica y no tener cabida en las galerías. Yo creo que ahí sería como ese algo que yo rescato, el haberse aventado a explorar ese camino a contracorriente de un gusto que ya estaba, digamos, como ampliamente difundido, institucionalizado, con espacio en las galerías, etcétera. Yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias, profesor. Y sí, efectivamente, fue toda una revolución lo que plantearon en su momento. Y para terminar, señorita Fran, por favor. Bueno, yo creo que ya todo regresa como que a este punto muy marcado de que el arte minimalista no buscaba expresar nada, ¿no? Yo siempre he dicho que el arte minimalista ha sido como que la corriente artística rebelde, especialmente en el momento en el que existió históricamente, debido a que se fue en contra de todo lo que ha representado el arte, ¿no? Que en su núcleo es crear sentimientos, emociones, una crítica social de lo que se está viviendo. Y el arte minimalista no hace absolutamente nada de eso, ¿no? Literalmente es como existe para que sea visto, para que sea contemplado, y como que en vez de poder como que admirar toda esta explosión de color, de crítica, de sentimiento, es solamente como que consumir la falta de, ¿no?
Yo más que algo positivo o negativo diría que fue algo necesario, ¿no? Es la cosa más diferente, yo creo, dentro del arte que ha existido por esta misma razón de que pues se va en contra de todo, ¿no? No había existido nada como eso, no lo ha vuelto a hacer, nos quedamos con eso que es el minimalismo y el postminimalismo. Entonces, pues para mí es eso, ¿no? Como que esta cosa contraria de todo lo que conocíamos como arte hasta ese momento, que era necesaria para como que restablecer todo lo que se creía que se sabía del arte. Muchísimas gracias. Y qué bueno que mencionas esto de la rebeldía, porque normalmente lo que uno relaciona con rebelde es otro tipo de posturas y de movimientos, ¿no? Volviendo al accionismo vienés, eso es algo que 100% está relacionado con rebeldía, más que nada por lo mismo del uso de la violencia, también el hecho de que es un arte un poco más rudo, más llamativo y más choqueante, como se planteaba. Y uno pensaría que al ver las obras minimalistas, pues esto es muy tranquilo, pues, tipo, y uno no ve como rudeza ahí o rebeldía ahí, pero sí la hay, sí la hay, nada más que está escrita de una manera muy diferente a como lo hace el accionismo vienés. Ahora, para entrar al otro tópico, que es el minimalismo y el mercado del arte, eh, para brindar un poco de contexto a la siguiente pregunta, me gustaría compartir con toda la gente que nos está viendo en estos momentos el siguiente caso particular de una obra de arte. Que como parte del mercado del arte fue vendida en un precio sencillamente, sí, sí muy exacerbado en mi opinión, pero pues bueno, casi todas las obras de arte son vendidas en precios muy exacerbados. El artista es Donald Judd, el título de la obra es Untitled 4 Units 8949 Valentine. Es una pieza realizada por una de las máximas figuras dentro del arte minimalista actual y también de sus inicios, como lo es Donald Judd. La realizó en 1989. La pieza posee las siguientes características: cajas de maderas con medidas de 19.5 entre 8 por 39 por 3 octavos por 19 y 5 octavos de pulgadas, ¿no? Con un estampado Judd diagonal Valentine en el reverso de cada elemento, además firmado y numerado con 89-49 AD Valentine en el reverso de cada elemento. Dicha pieza de arte fue vendida por la cantidad de $1.085.000 en noviembre del año 2015. Dicha pieza de arte fue el perfecto ejemplo de cómo el arte minimalista, al igual que muchas otras vanguardias artísticas, se han visto rompidas en cuanto a la ideología original que poseían debido al mercado del arte. Entonces, la pregunta que quisiera hacerles a todos ustedes es: ¿qué opinan ustedes de todo esto? Y con todo esto me refiero específicamente a la ruptura de las propias ideologías minimalistas que se genera en el momento en el que pues el mercado del arte pues ya empieza también a absorber a estas obras, que fue muy rápido, también hay que decirlo. Y para empezar esta conversación, me gustaría comenzar, en este caso, con la señorita Romina, por favor. Claro, es una pieza bastante costosa, ¿no? Creo que es inevitable que estas piezas lleguen a las manos del mercado del arte igual y sean influenciadas por ellas, ¿no? Creo que muchos nos preguntaríamos, incluso con el caso de Mauricio Catelán con el plátano, el famoso plátano, ¿no? ¿Quién lo compraría? No es esa cuestión, va mucho más allá de una cuestión de si tienes o no el dinero, va con una cuestión mucho más elevada sobre lo relevante que es, sobre las características que estamos enfrentando, ¿no? Sobre incluso los materiales, sobre el discurso que tiene la pieza en sí. Entonces, estamos hablando de coleccionistas, estamos hablando de mucha gente involucrada, de art dealers, incluso de compradores, de aficionados que van buscando. Entonces, es inevitable que si un artista ya tiene cierto renombre, como es Dan, no sé si pronuncié su nombre bien, entonces... Donald, perdón.
como lo es Donald, si hay personas, aficionados que están incluso en la búsqueda de sus obras, es inevitable que él no vayas a tener incluso una de sus piezas en casa o no vayas a tener una de esas en galerías, en museos. Entonces, creo que es inevitable que incluso hagamos un paréntesis solo en esta corriente, ¿no?, artística, digamos, no, en esto no va a pasar, porque siempre va a pasar y es algo común, es algo cotidiano, es algo que vemos en las noticias sobre si un Rothko se ha comprado por una cantidad excesiva, sobre si incluso un Dan Flavin se ha comprado por una cantidad extremadamente excesiva. Entonces, creo que es algo que no estaban exentos, ¿no? Entonces, creo que con eso me quedo. Sí, nadie está exento, lamentablemente, de caer en esas garras. Ahora continuamos con la señorita Fran, por favor. Para mí el mercado del arte es algo fascinante en el sentido de que más que ayudar y favorecer a los artistas, se quiere favorecer a sí mismo como una institución, en el sentido de que busca sacar más profito del arte que se vende, que ese profito poder dárselo a los artistas, ¿no? Yo me he dado cuenta que en la mayoría de las ocasiones el mercado del arte no respeta los deseos de los artistas, ¿no? Es algo que podemos ver con el ejemplo famosísimo de Banksy, que no quería que se vendiera su obra, y al momento en el que se vendió, se trituró, ¿no? Que al final de cuentas le fue mal, ¿no? Porque se terminó dándole más valor a la pieza que lo tenía anteriormente. Entonces yo creo que aquí no se puede cuestionar exactamente los valores del arte minimalista cuando no son los artistas del arte minimalista quienes deciden vender sus obras a estos precios y quienes deciden que pasa esto con sus piezas, ¿no? Sino es el mercado del arte que, como mencioné anteriormente, quiere sacar este profito para sí mismo, quienes cambian estos valores, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo opino, ¿no? Que no podemos cuestionar estos valores cuando los mismos artistas no son quienes deciden que se cambien. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con usted, profesor Marco, por favor. Bueno, el precio de subasta puede asustar a muchas y a muchos que a lo mejor continúan con esta idea de que el ser artista está vinculado a un oficio del hacer, de la manufactura, y pues por eso es que a muchos les resulta escandaloso de cómo va a ser que estos cajones lleguen a precios tan altos. Bueno, yo entiendo que por ahí va el susto. No lo comparto. Y también coincido con Romina respecto a que es inevitable que se lleguen a estos precios, particularmente con piezas que están vinculadas al minimalismo histórico. Todos quieren tener como este tipo de piezas, no solamente de esta vanguardia, sino de otras, porque en cierto sentido son como reliquias de un momento importante, de una inflexión en la historia del arte contemporáneo. Entonces, pues, todos quieren tener una semejante reliquia y por eso es que los precios se van tan altos, pero bueno, pues es como la lógica que terminan teniendo este tipo de piezas, pese digamos, desconozco si la intención primera era justamente a que se llegaran a esos precios. Más bien es un poco el camino lógico el pujar por reliquias de periodos históricos clave. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Ahora, para cerrar este bloque, señorita Alejandra, por favor. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros panelistas, pero también creo que sí es imposible que el mercado del arte pues absorba esto, que los absorba y que los venda, ¿no? Y también creo que pues el mundo del arte y el mercado del arte pues son dos cosas diferentes, ¿no? Y se comportan de manera diferente también, ¿no?
tienen una función diferente en el mundo y es inevitable, es hablar de cosas pues opuestas, ¿no? Pero también, si bien creo que algo que es importante mencionar es que el arte es el único bien material que no se devalúa. Entonces, eso es algo muy importante para que la gente quiera comprar arte. Y también, yo no sé por qué la gente, estoy de acuerdo con Marco que dice que pues la gente se espanta porque llegan a estos precios exorbitantes, pero no es gente normal quien está comprando esto. O sea, son multimillonarios, ¿no? Gente rica. O sea, a ti, pues la verdad que por eso es una como constante decir que el arte es elitista, que es para la gente rica, que no sé qué, porque siempre la gente que compra arte pues es gente rica, ¿no? Que tiene mucho dinero para invertir en ese tipo de cosas. Y y eso pues creo que al final todo lo que sea relevante y que está dentro de que como dice Marco, que es una reliquia, ¿no? Que se hizo en algún momento de la historia pues predeterminado y que tiene una relevancia y que lo hizo no sé quién, ¿no? O sea, quién lo hizo, pues va a costar mucho dinero y aparte también es importante pensar que, bueno, para mí siempre he pensado que si bien estudio arte contemporáneo, me gusta la producción, todo esto, todo tiene un precio. Y el mundo no se rige, o sea, lo que mueve el mundo es el dinero, prácticamente. Entonces es imposible que algo no sea vendido, o sea, todo tiene un precio. Y es muy triste y es muy, bueno, no triste, pero es algo muy extraño, ¿no? Pensar que todo tiene un precio, pero creo que simplemente por ese hecho es imposible que por eso estas obras se venden a millones de dólares y que es imposible que no sean absorbidas por el mercado, no solamente por el mercado del arte, sino que cualquier otra cosa de cualquier otra índole va a ser absorbido por el mercado y se va a vender, ¿no? Porque esa es la naturaleza del mercado, de cualquier cosa. Y pues ya. Sí, así es, efectivamente así lo es. Y bueno, chicos, ya estamos en la hora, entonces ya es hora de pasar a la conclusión. Y para que nos las brinden, me gustaría que para el cierre de este estupendo diálogo que hemos tenido, el placer de presentar esta noche con todos ustedes y con todas las personas que nos estén viendo, me gustaría mucho que cada uno de los panelistas compartiera con nosotros los sentimientos o experiencias que el arte minimalista deja en ustedes, porque al final de cuentas, como espectador, uno lo que experimenta a la hora de enfrentarse a una obra de arte de carácter minimalista es muy irónico, inclusive hasta gracioso, porque como lo mencionaba, ¿no? Entras a un museo, ¿no? Y puedes encontrarte con las obras de Dan Fleven y a lo mejor al menos yo, personalmente, si hubiese entrado hace 3 años que todavía ni siquiera estaba en la carrera, sí hubiera dicho, ¿qué está pasando aquí? Porque hay luces en un museo. Y entonces, lo que ves son cuerpos geométricos y colores primarios o cosas que quizás tú a primera vista no considerarías arte, eh, pero te dan una experiencia estética, ¿no? Que es como el primer impacto que te deja el arte minimalista. Y ya después tú te pones a investigar más si te llamó la atención o no y descubres ya un montón de cosas todavía más impresionantes, impactantes como las que nos han compartido el día de hoy. Entonces, por favor, para comenzar, comenzamos con usted, profesor Marco. Pues a manera de cierre, ¿qué podría yo decir? Ay, qué complicado. ¿Puedo esperar a la siguiente intervención? Sí, me agarraste un poquito en curva, porque he hecho algunas anotaciones, pero ya no sé si va por ahí la cosa. Mejor me gustaría Sí, esperar sí, sí. al siguiente turno. Sí, 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 no se preocupe. Entonces, señorita Romina, por favor, si pudiera darnos su conclusión. Claro, bueno, yo nada más terminaría más bien con una recomendación, no sé cuántos nos estén viendo,
pero, y no sé incluso si se dedican a los quehaceres artísticos, pero sería como una recomendación a la gente que está viendo y a lo mejor tiene algún poco de confusión a lo que hemos comentado, ¿no? A lo que hemos estado compartiendo, porque muchos de nosotros manejamos artistas y muchos de nosotros porque somos estudiantes y estamos, incluso, bueno, tenemos a un profesor, Marco, pero nos encontramos ante un panorama un poco difícil para muchas personas de entender, ¿no? Entonces, tal vez lo que están viendo no tiene sentido para muchos y los precios que mencionamos y toda la conceptualización puede llegar a ser pesada, porque lo es. Entender el minimalismo no es tan fácil como unos piensan y yo creo en lo personal que no lo entiendo del todo. Hay muchas cosas que me hace falta indagar y hay muchas incógnitas que surgen alrededor del minimalismo, incluso del arte contemporáneo y del arte en general, ¿no? Para empezar a definirlo es muy difícil, ¿no? Entonces, solo es darle una recomendación de no tener miedo y no juzgar a simple vista lo que se tiene enfrente, ¿no? O sea, no es un campo totalmente desconocido. Entonces, está abierto a todo, está abierto a críticas, está abierto a dinámicas, está abierto a pensamientos, a ideas, a conocimiento, pero sobre todo es invitar a la gente a que no tengan miedo, que son piezas bastante amenas y son, una vez que entiendes el minimalismo, entenderás muchas cosas que vienen después y antes, ¿no? Entonces, el arte es una cuestión sumamente difícil, pero tiene sus grados de complejidad, pero pues igual hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Muchas gracias, efectivamente así es. Señorita Fran, por favor, adelante. Ay, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aprecio mucho lo que es el arte minimalista, así como dijo esta Aide, a mí me gusta mucho usar esta frase de menos es más, ¿no? Buscar la belleza en la simpleza. Por ejemplo, como dice Romina, yo igual creo que es muy difícil entender por completo el arte minimalista, porque de pronto cómo vas a entender algo que no tiene que entiendas, ¿no? O sea, no tiene un discurso, no tiene nada, entonces cómo vas a realmente poder entender del todo lo que una pieza que puede parecer estar vacía tendría, ¿no? Por ejemplo, yo, aunque aprecio mucho la simpleza, lo orgánico que es el arte minimalista, también aprecio mucho lo que son otras corrientes, ¿no? El uso del color, de figuras, de todo, pero al mismo tiempo siento que a veces se necesita un descanso de todo eso, y eso es lo que es el arte minimalista, ¿no? Un descanso del sobreuso de elementos por algo más básico, por algo más simple, por algo que te lleva más a los principios de la creación del humano que a esto de lo que hemos evolucionado, ¿no? Que es encontrar combinaciones a partir de los 3 colores básicos, el sacar 1001 figuras de las figuras básicas que son el triángulo, el cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para mí lo que es el arte minimalista, ¿no? Es el impacto que ha tenido en mí, que por ser tan simple podría ocasionar tantas opiniones y tantas reacciones en uno sin realmente tener tanto que aportar. Muchísimas gracias. Señorita Aide, por favor. Yo creo que, bueno, si algo puedo como concluir o puedo decir que he aprendido del minimalismo es que es la no expectativa, ¿no? O sea, uno siempre piensa que se tiene que pensar algo sobre lo que estás viendo del arte, pero no hay contenido en el minimalismo, ¿no? Se trata de que no haya. Entonces, si tú tienes una expectativa de que, y eso también es como lo que dice Romina, de decirle a las personas que no tengan miedo, que yo creo que tengan mente abierta y que no esperen nada. O sea, cuando tú entras a una galería no esperes ver no, o sea, no esperes nada, ve y a ver qué encuentras, ¿no? O sea, con la mente abierta, ve a explorar. Cuando tú sales y no tienes ningún como destino fijo, pues puedes encontrar muchas cosas que no esperabas, ¿no? Y yo creo que eso pasa con el arte y sobre todo con el minimalismo. Y también otra cosa que quiero como puntualizar es como entender a base de, no hay contenido, pero sí, yo creo que sí hay un discurso, ¿no? Que es
no contenido, es el discurso. Y también el minimalismo nos enseña a pensar afuera de la caja con lo mínimo. Eso es muy complicado. O sea, por eso, por ejemplo, abstraer algo, ¿no? Con una línea o expresar algo con una línea es muy complejo. Y luego no expresar nada y con pocos elementos y todo eso, pues es como, pues, como qué experiencia, no sé, estética, placentera puedes generar con eso, porque pues nada más tienes que materiales y formas geométricas y colores básicos, o sea, es difícil, ¿no? Entonces, pensar fuera de la caja con eso, cuando, por ejemplo, en el expresionismo abstracto tenías 1000 colores, todos los gestos, lienzos enormes, el performance, ¿no? Que implicaba esto, y acá no tienes nada, o tienes muy poco. Entonces, creo que es importante como, bueno, se me hace admirable a mí eso, ¿no? Poder pensar fuera de la caja con cosas muy simples y muy mínimas. Y también creo que estoy de acuerdo con Francesca de que menos es más. A mí también me gusta mucho hacer y hacer uso de esa frase y de ese concepto y de esa premisa, porque creo que se necesita un descanso, ¿no? O sea, me gusta lo simple, ir a lo que se va al grano, lo que es y ya, ¿no? No hay más. Y pues ya, yo creo que esa es mi conclusión. Sí. Bueno, es que quería ver de qué manera poder articular una conclusión que no fuera redundante, porque pues, prácticamente voy a repetir ciertas ideas que ya han sido expresadas por las compañeras y también yo algunas que hice. Pues que el gran aporte justamente está en propiciar ni siquiera una reflexión, simplemente una experiencia con objetos que no tienen la intención de transmitir un gesto, ni una alegoría. Ya si alguien, el espectador, experimenta algo de eso, pues ya eso es de cada quien, pero lo interesante es que el minimalismo justamente como propuesta, pues es el llevar al límite lo que entendemos por escultura, lo que entendemos por pintura, va incluso, pienso por ejemplo en estos antecedentes históricos como pudiera ser el suprematismo, ¿no? Pienso justamente en el cuadro negro de Malevich y que uno pensaría que después de eso ya no habría un camino más radical por el cual transitar. Bueno, pues en sí mismo, si ustedes recuerdan, pues el cuadro negro tenía pinceladas gruesas, había un acto de pintar y estaba colocado en una esquina que remitía a las imágenes sagradas dentro de la iglesia ortodoxa. Acá es un camino que va muchísimo más allá, que no tiene que ver con la alegoría, ni dejarte un mensaje, ni propiciar nada, simplemente la experiencia por estar ahí frente a un objeto de determinado material en un determinado espacio. Yo creo que, pues, pues eso, ¿no? A manera de cierre, pues rescatar el aporte de estos artistas que tenían también, digamos, esta previa formación como intelectuales de pensar las artes y cómo llevarlo hacia un camino inexplorado, ¿no? Y también pues, rescatar a estas otras prácticas contemporáneas que incluso que ni siquiera se piensan a sí mismas como dentro de las artes. Pienso justo como en las instalaciones de las cuales echan mano muchos arquitectos, incluso aquí pienso en México, en el caso de esta, Fernanda Canales, perdón, y del despacho de Búnker, que finalmente ellos
pues, en cierto sentido son herederos de esto que se inauguró en los años 90, ¿no? De pensar, generar objetos que no tienen la intención de ser la alegoría de otra cosa, ¿no? Y ya, bueno, dejo de cantinflear y apago mi micrófono. No se preocupe, no, muchas gracias, profesor Marco, señorita Romina, señorita Francesca, señorita Aide, muchas gracias por compartir, con todos nosotros su tiempo este domingo. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo a lo largo de la transmisión. Bye. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias.